Al libro de Hebreos, y le voy a pedir que vayan buscando en Hebreos 13. Hay algo muy importante que estaba mirando ahí, pero el hermano estaba diciendo, y yo sé que ya iniciamos en muchas cosas que quizás no las hacíamos antes, pero hemos comenzado. Aquí vamos a estudiar acerca de los deberes cristianos, pero ya nos adelantamos, como le digo, porque ya hay muchas cosas que ya se comenzaron a hacer en la iglesia. Es muy bonito de que podamos iniciar caminando en la obra del Señor, en la palabra del Señor, porque hoy en día está tan difícil porque muchos lugares, iglesias o congregaciones, como queramos llamarlos, están caminando por sus propios intereses, por sus propias cosas que buscan, pero nosotros como cristianos sabemos de que tenemos que buscar el orden y qué es lo que Dios quiere y cómo quiere Dios que caminemos. Y es bonito ver que aquí en la iglesia tenemos como la hermana Mariana, no es por darle a alguien nombre o fama, yo no estoy haciendo eso, pero un ejemplo porque ya se comenzó. Ella está atendiendo a los enfermos y si hay necesidades, ella va y lo hace. Es un ministerio que está haciendo y le damos gracias a Dios porque ha puesto personas de esa manera en nuestra iglesia, en la congregación, porque hoy en día pasan tantos problemas en las congregaciones y a veces no hay quien desee hacerlo, no hay personas que tengan ese corazón, y por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude para que podamos tener todas las cosas que están en la Biblia, que nosotros podamos servirle a Dios en esas áreas, y si hay áreas que no están todavía como casillas que están vacías, hay que pedirle a Dios que nos provea a una persona de nosotros, que nos levante a uno de nosotros para que sirvamos en esa área. Y de diferentes formas vemos que cada quien se va introduciendo en alguna área. Dios le va poniendo en su corazón. Yo sé que nadie está listo nunca. Nosotros no estamos listos para decir yo lo voy a hacer. Nadie está listo para decir yo quiero cantar, ¿no? O sea, para predicar. Uno lo hace porque Dios le da la oportunidad, le pone que hay que hacerlo. Así que a ustedes también, hermanos, hay que pedirle a Dios que Dios nos provea, y que vamos a ver, por lo que vamos a ver en este momento, nos vamos a dar cuenta cuántas cosas importantes se necesitan en la iglesia, y que si todo esto sucede, nuestras vidas pueden ser más saludables espiritualmente y más favorables para nosotros y para los que no conocen a Cristo. Y vamos a ver que tenemos deberes que dice aquí en Hebreos 13. Vamos a estar desde Hebreos 13 hasta 13:1 hasta el 19. Y vamos a descubrir aquí una enseñanza bien bonita y muy interesante. Yo sé que muchos lo habrán ya leído o lo habrán escuchado, o a lo mejor muchos dicen yo nunca lo he visto, no lo he escuchado, primera vez que voy a escuchar esto. Y vamos a ver cómo Dios nos pide a través de sus siervos, por los cuales Él nos ha enviado su palabra, de cómo debemos organizarnos en la iglesia, en la casa de Dios, para que todas las cosas tengan un orden y haya aquella fraternidad, aquel amor. Y vamos a iniciar en el Hebreos 13:1 que dice la palabra de Dios, y todos lo tienen. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vamos viendo al principio que es está hablando de lo que, como el anuncio que el hermano estaba haciendo de involucrarse, pero está muy bonito porque ya lo estamos comenzando. Dice, acordaos, en el 3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como también dice en el 13, le voy a iniciar porque me pasé. Dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Hemos visto aquí de Hebreos desde el 13:1 al 19, muy importante lo que está aquí. Estamos viendo que se nos está anunciando acerca de los deberes cristianos. Y hemos visto que, yo no sé si ustedes han vivido en una congregación donde todo esto no se pone en práctica. Es tan difícil, tan duro, porque a veces hay lugares donde uno se congrega. Yo he pasado cosas así. He estado en congregaciones donde hay un montón de personas que vemos, no digo que vemos, pero a veces no todos nos involucramos. Entonces hay un sinfín de ministerios que quedan vacíos y no hay quien los lleve a cabo, no porque no hayan personas, sino porque no estamos dispuestos a servirle a Dios o a obedecerle en lo que Dios quiere. Como les digo, si nosotros todos aquí nos ponemos en lo que Dios quiere, de aquí salen muchos ministerios y de aquí se podría multiplicar muchas personas, muchas almas pudiesen venir, porque cada uno tendría trabajo. Entonces, pero vamos viendo que es importante, Dios nos lo está diciendo aquí, recalcando a través de su siervo Pablo, porque ellos vivieron momentos difíciles y miraban tantas cosas cuando ellos iban y predicaban. Como vemos que cuando nuestro Señor Jesús andaba predicando, anduvo aquí en este mundo y predicaba, vemos que muchas personas lo seguían, eran miles de personas detrás de él. Y eran 12 los que él traía para poder, porque los había agarrado, o sea, como dicen, los traía amarrados, pues, para que no se le fueran. Si no, ni esos 12 hubieran habido para que le siguieran a miles. Y vamos a ver que eso es algo que pasó atrás también, o sea, por no haber a veces personas que estuviesen dispuestas a servir a Dios, a llevar estas cargas por el amor de Cristo. Muchas personas a veces se quedan en el camino y dicen, no, ya no sigo, yo tengo problemas, hay un montón de cosas y yo no veo ahí respuesta, yo no veo esto, no veo, o sea, hay muchas cosas a veces nos desanimamos unos de otros, no porque Dios lo quiera hacer así, sino porque nosotros no queremos servir a Dios, y ese es el problema que nos sucede hoy en día. Vamos caminando en la obra del Señor, decimos, pero tenemos muchas cosas que no vamos llevando, hay muchas cargas que no estamos llevando el Señor. Vemos que el Señor nos ha dejado muchas enseñanzas. Aquí dice, en el 1 dice, permanecer en el amor fraternal. Dios está diciendo que nos amemos, que nos queramos, que nos tratemos, o sea, como hermanos, que no nos maltratemos unos a otros. Y vemos que hoy en día en nuestras iglesias y en donde quiera creo que está pasando, que los miembros se pelean unos con otros, se odian, se chismean, es un maltrato a veces que pasa, pero Dios quiere que eso no sea así. Él no lo ha dejado que así sea. Nosotros lo hemos hecho así, porque somos malos de corazón. Pero Dios dice permanecer en el amor fraternal. Si nosotros permanecemos en amor todos, unos con otros, la iglesia, el cuerpo de Cristo sería una cosa increíble que la gente quisiera, debería
estarían pensando, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero ir ahí porque ahí se aman, ahí se tratan bien, ahí no se maltratan como aquí afuera, como la gente en la calle le da un golpe uno al otro, le quita lo que tiene y la gente le dice palabras feas a uno. O sea, tenemos que, Dios está diciendo aquí que permanezcamos en el amor fraternal, que nos amemos, que nos queramos, que nos tratemos unos a otros y bien en orden, dicen en el 2. Perdón, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, dice. Es algo que me da gusto saber que la hermana Mariana, otra vez lo volvemos a recalcar, qué bueno que tenemos algo un punto de donde podemos hablar que ya lo estamos haciendo y que ella lo está haciendo. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Ella está tratándose esa área. Ya tenemos ahorita muchos para poder en cualquier momento que necesitemos. Ella está trabajando en esa área y los que deseen van a involucrarse ahí y van a servir y otros van a gozar de ese amor que Dios ha puesto dentro de sus corazones. Así que tenemos que abrir nuestros corazones para que Dios pueda llenar ese vaso vacío que tenemos, ese cuerpo que no sirve, que pueda servir para que sea glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. A veces uno no sabe. ¿Cuántas veces usted, yo no sé si usted alguna vez lo ha hecho, pero yo he escuchado a personas en el Evangelio que han dicho a veces que han hospedado personas que nunca la volvieron a ver en su vida? Hay personas que los ayudaron que jamás la volvieron a ver y han estado en áreas donde se cree que todos se conocen, pero esas personas nunca han aparecido y han sido ayudados por personas así. O otros han ayudado a personas de esa manera. No lo sabemos, pero Dios quiero que nos prueba de diferentes maneras para ver qué tan dispuestos estamos a hacer la obra, a ver si no decimos, oh, aquel tiene, aquel no tiene, aquel me mira bien, aquel no me mira bien, a quién le hago bien, a quién le hago mal. No, Dios está diciendo que seamos, dice, que dice, no os olvidéis de la hospitalidad, que seamos con aquellos que necesiten, o sea, que los hospedemos, o sea, que nos tratemos, o sea, si alguien necesita, ayudémoslo, porque no sabemos, de verdad, no lo tenemos que hacer pensando en que vamos a recibir un beneficio de esa persona, o porque esa persona trae y me va a dar, y por eso no tenemos que pensar en eso, que vamos a dar para recibir. No, nosotros tenemos que pensar que lo hacemos para Dios. Gracias, hermano. Tenemos que pensar que lo hacemos para Dios, porque la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. El mismo apóstol Pablo nos lo dice en otra porción de la Escritura, que todo aquello que hagamos, lo hagamos, dice, como para el Señor, porque de esa manera ustedes y yo vamos a tener recompensa en el cielo. Porque el Señor mismo nos enseñó que había que guardar en el granero que nadie va a tocar. Sabemos que aquí todo lo que guardamos en este mundo, usted guarda oro, usted guarda dinero, el dinero se pudre. Yo he escuchado las historias en nuestros países de personas que tenían dinero y guardaban aquellas fortunas. Escuché de un señor que guardaba en un barril grande, guardaba su dinero, eran sus billetes. Cada cierto tiempo lo tenía que estar asoleando, lo secaba para que no se le pudriera. Y alguien se dio cuenta que lo miró que sacaba a solear algo y con el tiempo le estuvo observando que era lo que sacaba el sol, porque miraba que cada cierto tiempo sacaba algo del sol. Y con el tiempo descubrieron que era lo que hacía, que sacaba el sol, eran billetes, era dinero. Y un día él comentó acerca de eso, es un comentario de qué es lo que hacía un vecino de él en el campo. Y digo, nos pusimos a pensar nosotros, si alguien le roba todo el dinero, todo lo que ha hecho en su vida, toda su fortuna se le va a ir ahí. Un ladrón vendrá y se lo va a llevar. No supe que alguien lo hiciera, espero que nadie lo haya hecho, pero porque digo, hay gente que se lo gana humildemente con trabajo, da lástima cuando pasa eso, pero vemos que a veces hay posibilidad uno de ayudar a otras personas y uno mejor dice, mejor lo guardo en el banco. Hoy lo pongo en el banco para que mi cuenta se aumente y yo tengo más dinero. Y un día voy a estar viejo, voy a estar para morirme y lo voy a necesitar, dárselo a los doctores o a quien sea. Pero nos olvidamos de que en la obra del Señor requiere de eso, de que seamos unos a otros, con otros, que nos demos, nos ayudemos. Y a veces preferimos invertir en este mundo que se pudre que invertir en la otra vida, a donde no se pierde. Porque todo lo que usted y yo hagamos para, como dice la palabra de Dios, con nosotros mismos, con uno necesitado que necesita, eso no se lo va a pagar tal vez esa persona, se lo va a pagar Dios, y eso nadie se lo quita a usted ni a mí. Eso allá se va a quedar guardado hasta cuando usted y yo lleguemos, allá nos van a decir, recuérdate lo que hiciste, aquí mira, aquí está el premio, por lo que hiciste.
Pero a veces nosotros no hacemos las cosas porque decimos, ay, hermano, ni la gracia me da, ni para el gas me da. O sea, a veces alguien pide right y me da hermano, para ello. Y a veces salimos que, no, ni para el gas me dio. O sea, me hace ir hasta por allá lejos y mi carro se anda arruinando las llantas. Nunca le voy a dar a comprar llantas porque no tiene. A veces, hermanos, somos así, nosotros somos bien tacaños, somos terribles, somos malos. Porque la palabra de Dios está diciendo otra cosa y nosotros hacemos al revés todo. Pero vamos viendo de que si nosotros pudiéramos involucrarnos y meternos como la Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios, yo les aseguro que esos hermanos a los cuales ayudáramos, hablaran ellos mismos, ¿no?, de la palabra, de que los hermanos están sirviendo al Señor. Y esto es lo que Dios quiere, esto es lo que el apóstol Pablo estaba recargando también aquí. Porque parece ser que lo está diciendo porque estaba pasando en la iglesia en ese momento. O sea, las cosas que encontramos en la Biblia no es porque para enflorecer a nadie, es porque las cosas estaban sucediendo en ese momento. Y si nosotros lo estamos escuchando, porque posiblemente está pasando entre nosotros. Y es porque Dios quiere que nos restauremos, como decimos, que nos alineemos en la línea de Él, en lo que Él quiere, en lo que Él desea. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino, sabemos que vino a servir. Sabemos que vino a servir a los pobres, vino a servir a los enfermos, a todo el mundo. Nos ha servido a nosotros hasta el día de ahora y nos va a servir hasta la eternidad y por siempre. Así que es lo mismo que Dios quiere. Y dice en el número 3, está hablando de algo bien importante. Yo no sé si esto sí es increíble. Si alguien lo puede hacer o lo ha hecho, es muy bonito. Dice, acordaos de los presos, dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos. A veces uno dice, el fulano está preso, desgraciado, se la merecía, está más duro, le hubiera ido, está más años, le hubiera dado de cárcel. Sí, pero vamos viendo de que nosotros a veces hablamos porque estamos a veces bien, pero hay personas que, nosotros a veces no admitimos los errores, pero sabemos de que si nosotros quizás fuéramos y habláramos a unas personas que están ahí y por los actos que han cometido les ha ido mal, si nosotros lleváramos el mensaje, la palabra y le habláramos con ese amor que Dios nos habló a nosotros, posiblemente esas personas se convertirían y serían personas de bien para nuestro vecindario, para el país y con la iglesia también pudieran dar un testimonio, pero muchas veces nosotros no vamos y no lo hacemos y esto se queda vacío, se queda en el aire. Entonces aquí hay otro ministerio muy importante y dice acordado de los presos. Y no solo dice la palabra acordado, dice sentir como que si ustedes estuvieran presos. O sea, no está diciendo vayan y háganlo. Y a veces uno va y hace las cosas así a lo frío, como dice, a veces solo como dice uno salir del compromiso. A veces va y hace algo así como de mala gana, lo hace las cosas, o sea, como aventándole las cosas a la gente. Y si nosotros nos quisiéramos a pensar, ¿qué tal si fuera yo el que necesita ese vaso de agua? ¿Qué tal si fuera yo el que necesita de que alguien lo visite? ¿Qué tal si fuera yo que necesita que alguien le lleve de comer? A veces no lo pensamos, nosotros nos imaginamos por la vida siempre pudiendo hacer todo. Pero un día puede pasarnos lo mismo, podemos llegar a ser necesitados y vamos a sentir. Por eso dice la palabra, que sintamos las cosas para que podamos hacerlo con aquel amor. Si usted y yo no sentimos las cosas que hacemos, no vamos a saber ni siquiera qué fue lo que hicimos. Y es por eso que a veces la iglesia hoy en día no practicamos la palabra, no practicamos los hechos que la palabra de Dios dice. Pero Dios quiere que lo hagamos. Por eso Dios nos está recalcando, dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Por qué está diciendo de los maltratados? A veces uno dice que lo merece. No hace caso. La gente a veces sabemos de personas que están pasando maltratos, hogares que el esposo golpea a la esposa, o viceversa, la esposa golpea al esposo porque hay de todo. O vemos niños que están siendo maltratados, niños que están en las calles, niñas que están siendo prostituidas y vemos tantas cosas y a veces nosotros nos hacemos, como dice, ojos ciegos y oídos sordos para no hacer algo. Hay tantas cosas que nosotros quizás si pudiéramos participar en ellas, muchas cosas pudieran cambiar. A veces vemos que podemos ayudar, pero no lo hacemos, como decimos, como que no sentimos. Y ese es el problema que nosotros tenemos en nuestros días, en nuestros tiempos. Y por eso es que todo el mundo dice que hablan de los gobiernos, hablan de los políticos y los religiosos, de todo el mundo, los religiosos. Porque la gente se ha vuelto fría.
Hoy en día, si alguien le da algo así como aventado, o sea, y Dios dice, no, sientan o sea, como que si fueran a ustedes que se lo están dando. Si lo hiciéramos así, las cosas serían diferentes, pudiéramos llegar con amor y la gente también hacerlo a otros de esa manera. Pero la palabra de Dios nos está pidiendo que lo hagamos así. Entonces dice en el 1:4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La palabra de Dios está encerrando muchas, cuando está hablando de los deberes cristianos, está hablando de cosas que usted y yo tenemos que practicar como hijos de Dios. Aquí está hablando de nosotros, no está hablando de los que no saben de la palabra, está hablando de nosotros, y Dios quiere que nosotros, dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Está hablando de que el matrimonio es honroso y que fuera el matrimonio no es honroso, o sea, está hablando de esas cosas, o sea, entonces está hablando para nosotros de que tenemos que tratarlo de esa manera, o sea, que tenemos que dice que es honroso, que es una honra, o sea, estar casado y todos, tener su propia pareja y vivir en el orden de Dios. Eso es lo que Dios está hablando en su palabra, de que Él ve de buena manera eso, pero la otra parte dice la ve incorrecta, porque es incorrecta. Así que vamos viendo que está tratando mucho de la vida de la iglesia, porque esto es lo que nosotros vamos a entender allá afuera y lo que la gente ve y dice de nosotros. Y dice más adelante, dice el 4, ok, capítulo 4, dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando ya dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando de juzgar todas estas acciones, dice que Dios va a juzgar todas estas acciones directamente. Porque a veces nosotros decimos a querer juzgar, no sé si ustedes han visto, pero hay casos en que se ha visto en las noticias que sale que la mujer sale y agarra a la otra mujer que se metió con su marido, la mata o la arrastra, lo que sea, o el hombre hace lo mismo, va y mata al otro hombre, o sea, toma justicia y mata al hombre y a la mujer, o sea, hace un desorden, pues. Y Dios dice aquí que Él va a tomar, dice, la venganza, Él va a dar el premio por esas cosas. O sea, que nosotros no tenemos en nuestra mano esa justicia, pero Él está diciendo qué se debe hacer y qué no se debe de hacer, por eso está hablando aquí, y nos está dando a entender para que no tomemos justicia de esa manera, porque muchos lo hacen, lo vemos a diario en la noticia. Usted prende su televisión y ve que una matadera por una cosa, que por la otra, por salir por otra cosa, pasa. Entonces Dios está hablando de que no se debe hacer, que Él dice que juzgará todas estas acciones. Dice ya en el 6, en el 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Cosa que hoy en día es tan difícil, ¿verdad? Dice, sean nuestras costumbres sin avaricia. Y esto es algo que, como estamos mencionando, esto estaba sucediendo en el tiempo del apóstol, por eso que él está hablando de ese momento, está hablando de la iglesia, porque parece que la iglesia estaba como codiciando lo que el otro hermano, el que estaba para suya, tenía, codiciando el carro, el caballo, el camello, codiciando la propiedad para plantar, codiciando el río que pasaba a la orilla allí para poder beber, o el pozo, porque eso pasaba. Y eso pasa hoy en día, lo sabemos nosotros, que todas esas cosas suceden. A veces hay tantos celos, tanta avaricia, tanta envidia, tantas cosas que cada uno a veces no quiere dejar que los demás tengan, no quiere ver que los demás prosperen. Por eso dice aquí, sean vuestras costumbres sin avaricia. La palabra de Dios dice que no acostumbremos la avaricia, porque eso es lo que nos va a destruir y lo destruye dentro de la iglesia, la avaricia. Eso nos hace sentirnos siempre mal porque los demás tienen y yo no tengo. Ustedes siéntense feliz porque no tienen, por alguna razón, no tienen lo que el hermano tiene. No tienen el carro que el hermano tiene por una razón. Dios le va a dar algo diferente a usted. No nos va a dar las mismas cosas a todos. ¿Acaso en un trabajo como uno va a trabajar todos hacemos lo mismo? Nadie hace lo mismo. Cada quien tiene su posición de lo que le toca trabajar. Unos son dueños, otros son manejadores, supervisores y van para abajo, va la línea, va descendiendo todo. Y al último estamos los que estamos allá trabajando, pero, y lo que hacemos bueno, los demás no lo hacen. Y lo que aquellos hacen no lo hacen aquí. O sea, cada quien hace una cosa diferente. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver de esa manera las cosas, no ver que todo tiene que ser general, que todo debe traer el mismo zapato, los mismos aretes de oro. No debemos de pensar así, hermanos. Siempre siéntanse a gusto, felices de lo que Dios les ha dado y lo que no les ha dado. Gracias a Dios porque no se los ha dado, por haber razón, Dios no se los ha dado. Y el que tiene, que disfrute, y el que no tiene también. Hay que dar gracias a Dios, de eso se trata, de eso está diciendo la palabra de Dios. Y dice más adelante, dice, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré. Dice, contentados de lo que tenéis ahora. Estar contentos. La palabra de Dios nos está mandando que no estemos tristes, que estemos contentos, que estemos alegres, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, a veces la iglesia cae o caemos en el error de decir, ay, que el Señor nos ha desamparado porque yo no tengo nada. Yo no tengo casa. Yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. La palabra de Dios dice contentados, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y cuando nosotros comenzamos a quejarnos, ¿qué estamos diciendo? Dios me ha desamparado, Dios no me quiere, a mí no me ama, porque a mí no me da las cosas que tienen los demás. A mí no me da la posición de trabajo que el otro tiene. Dios no me ama a mí. Es un error de nosotros. Muchas veces no somos felices porque el demonio pone esa semilla en nuestro corazón y nosotros le ponemos agua todos los días. Así que Dios quiere que ustedes y yo seamos felices, contentos. Y entremos a nuestra mente esto y dice, no te desampararé, ni te dejaré. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. ¿Acaso alguien se ha muerto de hambre? No nos hemos muerto de hambre, por muy pobres que estuvimos, no nos morimos. Aún siendo de lo peor, no nos morimos. Aquí estamos, por la misericordia de Dios. Así que podemos darnos cuenta de que sí es verdad la palabra de Dios. A veces hemos clamado en nuestras vidas, siendo lo peor que hemos sido, cada quien sabemos lo que hemos sido. Yo en mis momentos, cuando yo conocía de Dios, yo me acuerdo cuando estaba en momentos así como de muerte, de dificultad o de necesidades. A veces yo le pedía a Dios y ni sé cómo, pero yo no sabía ni qué, pero a veces hay cosas que tenía respuesta. Después de Dios, a veces uno en su ignorancia, o sea, en su gran dificultad que está pasando, clama y Dios responde. Pero ya que uno tiene la respuesta, uno agarra otro camino. Pero hoy que conocemos del Señor nos damos cuenta que Dios sí contesta, Dios nos ha contestado a todos y nos ha ayudado y dice que no nos va a dejar nunca. Y entonces tenemos, dice la palabra de Dios, que mantener esto en nuestros corazones para que podamos ser agradecidos y vivir felices todos los días. Vivir agradecidos con lo que tenemos. Agradecidos porque no tenemos lo que los demás tienen, porque eso es algo diferente que Dios nos va a dar a cada uno. Hay que agradecerle a Dios porque el hermano tiene. No hay que pensar, Dios, quítale lo que tiene. No, dale gracias a Dios, dale más a mi hermano, ayúdalo a mi hermano, dale salud a mi hermano. No pidamos solo para nosotros, hay que pedir para los demás también. Así que eso es lo que Dios quiere para que estemos felices y contentos todos. Y vamos a continuar en el número 6 que dice, de manera que podemos decir confiadamente, dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí hay otra cosa muy importante que la palabra nos está diciendo. Sabemos de que todo esto es por lo mismo que estaba sucediendo. El apóstol Pablo en su tiempo, en los tiempos de ellos, estaban pasando cosas tan difíciles que no podían ellos decir, voy a ir con el sheriff o con el comandante de la delegación para que me ayude, para que me proteja porque estos me quieren matar. No, porque aquel estaba esperándolo para entregarlo. Entonces, momentos difíciles que usted no puede decir, voy a ir a la policía, voy a llamar al 911 para que me manden aquí un policía y me protejan porque el vecino me quiere matar. No, al contrario, como les digo, si llamaban, o sea, venía a traerlo más rápido y lo entregaba a quien lo quería matar, porque estaban pasando momentos difíciles. Y por eso dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, dice, confiadamente en el Señor, no temeré. Y así Dios quiere que nosotros hoy en día confiemos, dice, que no temamos a lo que está pasando fuera. Si vamos pasando por una balacera o lo que sea, no temamos. Si esa bala no es para nosotros, no nos va a caer. Pero tampoco nos metamos en medio por probar, porque si nos metemos ahí, pues las balas son de verdad, no son de mentira. Sí. Cuando uno se corta con algo en navaja, y se corta, de verdad, y se siente, y sale sangre, y duele. O sea, no es que se la pasa y no pasa nada, sí pasa. Así que no nos creamos tampoco lo que no es, porque Dios tampoco no está diciendo, no está jugando con nadie. Dios está hablando de momentos difíciles, de problemas, de dificultades. Pero estamos hablando de que cuando esto sucede, que confiemos en el Señor. Dice que no temamos. Dice, el hombre es hombre, él también se va a morir, él mata, también él lo va a matar. ¿Qué sucede con las personas con los narcotraficantes? Ellos matan. ¿Qué pasa los matan también? Lo mismo les pasa. ¿Qué pasa? Hemos visto que en la historia, no sé ustedes en sus países, pero yo sí lo he visto en mi país, perdón. Muchos problemas, como que problemas de familias que se daban, que
peleaban por el camino. Uno a veces mataba al otro de la otra familia, pero con el tiempo venía uno de la otra familia y mataba al otro para quitarse. Y así la llevaban, uno y uno, así. Y aquello nunca terminaba. ¿Por qué? Porque personas no confiaban en el Señor, pero confiaban en sus propias fuerzas, en sus propios intereses, buscaban sus propias cosas, y eso es lo que les traía problemas, y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que no hagamos, para que evitemos ese sufrimiento a otros y a nosotros mismos. Porque tanto sufre uno como sufren los demás, así que mejor dice, confiemos en el Señor, va a pasar, dice, Él es mi ayudador. Dice, no temeré, dice el apóstol, o sea, no temeré, no hay que temer. Y que si nos pasa algo, pues nos va a pasar. Y va a pasar con ayuda o sin ayuda, porque así está programado para que suceda. Así que, pero mientras no pase nada, hay que seguir por la vida, haciendo lo que Dios quiere y confiado, dice, en el Señor, porque no es nosotros. No se vaya a confiar y decir como mucha gente hoy en día que dice, oh, pues confío porque tengo mi arma de fuego en mi casa. Y si alguien viene, cuidado porque me lo bajo. No, eso no es lo que Dios está diciendo para nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas de buena manera, no de la mala manera con nadie. Así que confiemos en el Señor, y si Él lo hace bien en su tiempo, que no sea en el tiempo de nosotros, porque el tiempo nosotros siempre buscamos por nuestro tiempo, pero que sea en el tiempo del Señor. Así que vamos al número 7, dice la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Vemos que hay un montón de cosas que son bien importantes para una gran riqueza que hay aquí para la iglesia. Una iglesia practicando todo esto, qué increíble, ¿verdad? Todos quisieran estar ahí, ¿verdad? No, yo me imagino que la familia completa se diría, yo aquí. Pero esto es bien bonito que dice, acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Dice que hay que ser agradecidos también con ellos, porque pues uno a veces dice, pastor, él nada más agarra. Como la costumbre que hay que dicen, no, agarra su dinero y se va, o le pagan y se va. No, si todo es trabajo. Muchas veces nosotros decimos, yo no tengo ganas de orar, que oren otros por mí. Sí, pero el pastor dice aquí, vamos a ver, dice que está pendiente de todo eso. O sea, a veces tenemos que considerar, dice a nuestros pastores, que tenemos que, dice, acordados de vuestros pastores. Cuando dice acordados, está diciendo que no se olviden que tienen pastores, no nos olvidemos que tenemos pastores. Si podemos ayudar, ayudémonos unos a otros. O sea, pero está hablando en dirección a ellos porque estaban pasando sus momentos difíciles. O sea, los servidores de la palabra estaban pasando dificultades y no había que los ayudar. La gente nada más venía para venir a traer, para llevar, pero no venían ni ayudaban, sino que mucha gente a veces, como ven en la iglesia, pasa. A veces vienen y ¿qué hay de gratis? ¿Qué hay de gratis? ¿Qué está regalando? Pero nunca dicen aquí, voy a bendecirlo también a los hermanos, ¿no? Pero la palabra dice que hagamos de esa manera para que Dios nos bendiga, hay que ser agradecidos, dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, dice, cuál haya sido el resultado, dice, de su conducta e imitad su fe. Hay que ver cómo se conducen, dice, y hay que imitar esas cosas buenas. No está diciendo cosas malas, está diciendo cosas buenas. Está hablando dice, de su conducta, de su fe. O sea, cómo él cree cuando él dice una cosa y pone, por ejemplo, cuando nuestro hermano está hablando acerca de las cosas que quiere. Dice, estoy ayunando, estamos orando para que el Señor bendiga, para que el Señor prospere y crezca el pueblo de Dios. Él tiene fe, él está orando por eso. O sea, él tiene fe y es lo que Dios quiere que nosotros, dice, imiten las cosas buenas, imiten lo que está queriendo hacer. Si todos imitamos eso, más cosas van a suceder. Dios va a traer más almas, van a haber más cosas buenas para todos nosotros y para ellos también, y todos vamos a estar a gusto, pero siempre en lo que es, dice, seguir la conducta dentro de la palabra de Dios, no imitar cosas malas. Que no se equivoque, que vamos a hacer todo lo que no. Aquí dice, imitar eso lo bueno, no está haciendo cosas malas. Si hay algo malo, no lo imiten de nadie, nosotros. Imiten lo bueno. Así que todos tenemos el deber de enseñar unos a otros para que otros imiten lo bueno del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, nosotros estamos aprendiendo de Él, nosotros seguimos su enseñanza. Los apóstoles siguieron a nuestro Señor Jesucristo, siguieron su enseñanza. Hoy nosotros seguimos esa enseñanza también, la misma enseñanza la vamos siguiendo. No estamos siguiendo otra enseñanza, estamos siguiendo la palabra de Dios y estamos tratando de no seguir enseñanzas humanas, enseñanzas de nosotros, porque eso es malo delante de Dios. Así que, pero dice, hay que seguir las cosas buenas. Vamos al número 8. Dice la palabra de Dios. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Amén, ¿verdad?
lo sabemos de que Él no cambia. El que fue ayer es ahora, el que estuvo con los apóstoles está con nosotros. Y estaremos por siempre y para siempre con Él. Lo dice por los siglos, amén. Dice Jesucristo es el mismo, Él no cambia. Está haciendo muchas aclaraciones aquí porque pues uno a veces, como decimos nosotros, hoy en día la iglesia anda bien perdida, o sea, deschavetada, así esa palabra, para entenderla mejor. Andamos bien perdidos muchas veces. La iglesia anda bien por otro camino. O sea, que no son los caminos del Señor, como dice la palabra, a veces. Pero Dios quiere que nos acordemos de todo esto, porque dice, pues se nos olvidó que Jesucristo era el mismo. Porque mucha gente hoy en día dice, no, ya Jesús ya no es el mismo, ya Jesús ya no habla, ya no se presenta aquí, ya ni milagros suceden, ya ni esto ni lo otro. ¿Sabes? Pero no es que Jesucristo no sea el mismo. El problema está en nosotros, no en Él. Porque por malvados que somos a veces, por malos, las cosas no suceden. Porque seguimos en la misma vida de antes, o peor quizás. Como dice que Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Así que, ¿qué podemos nosotros acusar al Señor porque no hace una cosa y la otra? Porque nosotros no dejamos que lo haga. Así que, pero Él dice, Él es el mismo. Dice, no se olviden, Él es el mismo. Aunque se lo meta el gobierno, quien sea, que ya Jesús no es el mismo. Es el mismo, aquí lo tiene la palabra. Ahora que nosotros queramos cambiar, esa es otra cosa, pero Dios nos está enseñando en su palabra estas cosas muy importantes. Y vamos al número 9, y la palabra dice, no os dejéis, dice, llevar de doctrinas, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La palabra de Dios nos está diciendo tengan cuidado, porque estos tiempos que nosotros estamos viviendo son bien difíciles. En el tiempo que ellos estaban era tan difícil porque también aparecieron muchas doctrinas falsas. ¿Qué está pasando hoy en día? Tantas doctrinas, tantas nuevas denominaciones que suceden y aparecen y que han sucedido, que han aparecido en nuestros tiempos. Y la gente dice, si el mismo Dios cree, en el mismo Dios clama. Pues también nosotros clamemos en el nombre de su Dios también y vayamos con ellos. Ahora Dios dice que no, que tengamos cuidado, dice, de todo eso. ¿Cómo va a tener usted cuidado leyendo la palabra de Dios? No la lea y va a andar detrás de todos ellos también. Así que Dios aquí está hablando, dice, por esos deberes cristianos. O sea, esto si lo podemos leer todos los días, yo creo que vamos a ser mejores todos los días. Vamos a servirle mejor al Señor. Así que vamos al número 10 que tenemos un altar, dice, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Está refiriéndose a cómo era el proceso, cómo se hacía cuando se hacían los sacrificios en el pueblo de Israel. Está mencionando de todo eso y porque más adelante dice, por lo cual también Jesús, para santificar, dice, al pueblo mediante su propia sangre, padeció, dice, fuera de la puerta también. O sea, sabemos de que Jesús lo mismo le pasó. Jesús no le pusieron adentro de la iglesia, no fue allí dentro del templo que lo latigaron y lo mataron ahí, no fue ahí, fue afuera también. El proceso fue el mismo. O sea, está haciendo una apariencia de que veamos cómo se hacía antes y cómo el cordero que él representaba también fue de la misma manera sacrificado fuera. Por eso lo está diciendo aquí. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar, dice, al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos, dice aquí, ciudad permanente, sino que buscamos, por la porvenir. O sea, que está diciéndonos, o sea, no nos afanemos a lo de aquí, o sea, que nosotros no somos de aquí realmente, o sea, lo sabemos. O sea, todo el mundo lo sabe, o sea, hasta los que están allá afuera lo saben. No somos de aquí, pero a veces uno se afana en las cosas de este mundo, como estamos diciendo, se afana tanto a las cosas desde aquí, y aquí la palabra dice, así que ofrezcamos, dice, siempre a Dios, por medio de él, dice, sacrificio de alabanza. Está hablando de que, por ejemplo, cuando nosotros venimos a la iglesia, y está en alabanza, dice que ofrezcamos, pero lo está diciendo en algo, un sentido bien espiritual, bien preciso, o sea que, por ejemplo, no como cuando uno se echa a veces a cantar y no tiene ni siquiera sentido lo que está haciendo. Nada más canta porque los demás están cantando. Ve que lo que dice ahí, nada más uno está como lee lo que está ahí. Dice que lo hagamos, que hagamos esa alabanza, que hagamos el sacrificio, que lo hagamos desde el fondo del corazón del alma, que lo presentemos a Dios, que nos presentemos. Dios está pidiendo eso, porque eso es como Dios lo ve.
De la otra manera, vinimos a pasear, a perder el tiempo. Así que Dios dice, pongamos las pilas, o sea, porque Él quiere que todo sea para Él. Así que dice, en el 14, dice, porque no tenemos aquí, está ahí, dice, en el 16, entonces dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estamos viendo otra vez que repite lo mismo, dice, y de hacer el bien, dice, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Claro que sí, porque como de otra manera nosotros vamos a conocer a Dios o los demás lo van a conocer si Dios no nos ayuda en nada. ¿Ustedes que vamos a andar siguiendo a Dios así? Claro que no lo vamos a hacer. Entonces, pero por eso dice Dios que hagamos todo eso, que no nos olvidemos, porque usted y yo nos olvidamos de